Vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, continuando de esta manera con la meditación acerca del tañedor de arpa. Vamos a leer para empezar el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pasamos al versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Que el Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. ¿Por qué traigo este texto aquí, adjuntarlo al pasaje bíblico leído? Por la gran y enorme y abismal diferencia que vemos en la conducta y el accionar de David con el de Saúl. Qué distinto es el hombre que no tiene al Espíritu Santo. No tiene permanente amor, ni gozo, ni paz. Qué bueno es encontrarse con redimidos que disfrutan de este fruto del Espíritu Santo. Tienen paz en su corazón. La beligerancia, el odio, la amargura de alrededor de su entorno no alteran su paz, porque esa paz no es el fruto de esfuerzos humanos, sino es el fruto del Espíritu Santo. Quiera el Señor que en mi vida, en tu vida, disfrutemos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz gobierne nuestro corazón. En el versículo 11 leemos, o hemos leído: queda aún el menor,
que apacienta las ovejas. Según el concepto de Isaí, la juventud y el oficio de su hijo menor, mire, la juventud y el oficio de David eran características desventajosas. Hermano, amigo, oyente mío, no hay ningún oficio o trabajo honrado que sea una desventaja para servir al Señor. No, no existe. Sin embargo, y esto es bueno destacarlo, Dios tenía otro concepto distinto al de Isaí, y Dios nunca se equivoca. Por otra parte, muchos de los grandes caracteres bíblicos, es decir, muchos de los grandes personajes bíblicos de la Biblia, fueron formados detrás de las ovejas. Fueron pastores. Y uno diría, ¿qué es un pastor? Un cuida ovejas. Sin embargo, de esos cuidadores de ovejas, Dios puede levantar hombres que van a causar asombro y que van a registrar sus nombres con su conducta y con la ayuda de Dios en los anales de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento que estos hombres, estos personajes bíblicos, fueron pastores, y ello significó para ellos una escuela el cuidar ovejas. Significó una disciplina, un entrenamiento en sus vidas que les capacitó para un mejor servicio después, para un más allá, donde Dios les tenía reservado un servicio honorífico y altamente espiritual. Recordemos a algunos de esos personajes, de esos grandes caracteres, de esas grandes figuras bíblicas que fueron pastores de ovejas. Y el Señor los utilizó dándoles posiciones relevantes y de gran responsabilidad. Primero, en Génesis 4:2 tenemos a Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y la Biblia termina escribiendo de él: era un justo, un adorador de Dios, un hombre con buen testimonio, y resultó ser el primer mártir de la fe, un pastor de ovejas. Otro caso tenemos en el capítulo 29 de Génesis, versículo 9. Raquel fue pastora de ovejas, y la Biblia le llama una madre en Israel, una matriarca, un personaje de antaño que el pueblo hebreo tiene en gran estima, y los cristianos también. En Génesis 30:36 tenemos otro personaje, Jacob, pastor de ovejas. Fue un patriarca, el padre de los 12 hijos de quienes vienen las 12 tribus de Israel. Sentó las bases de una nación, un pastor de ovejas. En Génesis 37, el versículo 2, tenemos otro, José, hijo de Jacob, también pastor de ovejas, vendido por sus propios hermanos como un esclavo, y llegó a ser primer ministro de Egipto, de la nación más poderosa de sus tiempos. Tenemos otro caso en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, Moisés, el que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro en Madián. Un pastor de ovejas llegó a ser el guía de la nación hebrea, llegó a ser legislador y llega a constituirse y ser
el primer hombre al que la Biblia le llama varón de Dios, porque son contados aquellos que la Escritura y el Espíritu Santo les llama varón de Dios. Otro es el hombre que estamos considerando, David, el pastor que estamos analizando. Y en el libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 1, tenemos allí a Amós, pastor que fue profeta en los días del rey Usías y del rey Jeroboam. Pero por encima de todo, el carácter, el personaje más glorioso de las Escrituras, no desdeñó llamarse el buen pastor. Cuando dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bueno es para todo personaje cristiano, no importa tu ocupación, tu trabajo secular, sé leal, sé fiel en ese ambiente, porque ese ambiente es la escuela de Dios que te está preparando para un servicio mayor y espiritual que Dios tiene reservado en sus santos propósitos para tu vida. Hemos leído que el Espíritu de Jehová, en el verso 14, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si nosotros vamos al capítulo 19, el versículo 9, leemos, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía Saúl una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Qué cosa, ¿no? A los extremos que puede llegar una persona que está zarandeada por el espíritu malo. Puede decirse que todo lo malo que hallamos en la carrera de Saúl, desde que el Espíritu de Jehová se apartó de él, tiene su explicación en el dominio que sobre él ejercía el espíritu malo. Esto es una prueba evidente. Esta es una prueba evidente de la influencia de espíritus en la vida humana. Por otra parte, la revelación bíblica confirma que los espíritus tienen acceso al alma humana, pero también se afirma en las Escrituras que estos malos espíritus están bajo el control de Dios. Estos espíritus malos pueden actuar bajo su permiso y dentro de su gobierno. Fíjese que se lee esto en Job capítulo 1, versículo 12, que el mismo Satán tuvo que pedir permiso a Dios para tentar a Job. Y en los días del ministerio terrenal del Señor, pidió a los apóstoles para zarandearlos como a trigo. El Señor se lo dijo a Pedro en Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aún el mensajero de Satanás podía abofetear al apóstol Pablo, porque dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en la segunda carta capítulo 12 verso 7, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pero de todo ello se deduce, y esto es bueno que lo sepamos, amados hermanos, para no amedrentarnos, para no ponernos temerosos, que no hay ser creado
sea en la esfera humana o en la esfera angelical, que escape al gobierno de Dios. Estos espíritus malos están sumisos a Dios y bajo el gobierno de Dios. Y cuando una persona rechaza la presencia del Espíritu Santo en su vida, no quiere que tome el control de su vida, sin duda alguna, el espíritu malo va a hacer de las suyas en su vida. Y cuando un creyente no quiere que el Espíritu Santo tome todas las áreas de su vida para ser lleno del Espíritu, va a perder poder. En vez de ser una llama que arde, una lámpara que está encendida, va a ser un tizón que está humeando apenas. Démonos cuenta, queridos hermanos, procuremos disfrutar de la paz de Dios con la sublime y generosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a continuar con esta reflexión.